Son las 8:50 y recibimos ahora por la primera vez de manera presencial al congresista Alejandro Cavero de la bancada de Avanza País. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Fernando, Mabel, encantado de estar en RPP. Bueno, ha tomado conocimiento, por lo que ha dicho el señor Omar Castro, de la encuesta hecha por CPI, con datos sobre Lima, sobre interior, sobre municipales, sobre las bancadas, muy mal vistas en general por la población, y también sobre la juventud. De todos los datos de los que hemos tomado conocimiento por la encuesta de CPI, ¿cuál es el que le ha parecido más relevante para usted, para estar bien posicionado realistamente en el terreno político? Mira, dos datos que para mí han sido muy importantes. El primero, si tú ves en Lima, casi 9 de 10 personas que tú te cruzas en la calle desaprueban el gobierno del presidente. Eso hace que en la capital de la República, donde gobierna el Ejecutivo, donde están los ministerios, tengas a 9 de 10 personas desaprobándote, hace bien difícil la sostenibilidad en el largo plazo del gobierno, ¿no? Eso como primer cosa. Y como segunda cosa, la desaprobación en los jóvenes, ¿no? Como ustedes bien han mencionado, yo sí creo que hay una sensación en la juventud de que se está hipotecando el futuro del país, de que estamos estancados, de que tenemos que irnos afuera para ser exitosos, de que no hay oportunidades de crecer profesionalmente, ¿no? No hay empleo. Y me imagino existe una tremenda frustración, sobre todo en la gente joven, que ven frustrados su proyecto de vida por la incapacidad, por la inoperancia, por este piloto automático que nos viene además sucumbiendo en un pantano de corrupción. Y que si no hacemos algo para cambiar, como bien dijo Mario en un momento, vamos a terminar con una crisis social que puede explotar en cualquier momento, ¿no? Congresista, pero la decepción no solamente va hacia el presidente de la República, sino en realidad al gobierno, al Ejecutivo, que lo representa Pedro Castillo, y también al Congreso de la República. En esta pregunta que hace CPI, ¿en quién diría usted que confía más en estos momentos? 65.9% dice que en ninguno de los dos. Y de ese 65.9% regresamos a los jóvenes, ese es que representan el 72.4%. No quieren a ninguno de los dos. Es cierto. El Congreso no está siendo en este momento popular ni teniendo confianza de los ciudadanos, pero también es importante destacar que en otra de las preguntas se menciona, ¿no? ¿Quién usted cree que le hace más daño al país? Y el Congreso tiene solamente 1.8%. O sea, la gente no percibe que tengas un Congreso que le está haciendo daño al país, daño a la institución. Probablemente no está haciendo mucho, ni para bien ni para mal. Creo que ahí viene la frustración de la gente, porque la gente siente que el Parlamento no está pudiendo combatir quizás con suficiente firmeza las barbaridades que está haciendo Pedro Castillo y el estancamiento en el que estamos en este momento. Y el señor Castro ensayaba una respuesta para esto, ¿no? ¿Por qué la gente no sale a marchar? ¿Por qué no pide que el presidente Castillo, si hay tanta disconformidad con él, por qué no pide que el señor Castillo, el presidente Castillo, salga de su puesto, renuncie o sea vacado? Porque tampoco confían en el Congreso de la República y se preguntan, ok, ¿y en manos de quién va a quedar el país? Y tampoco quieren que sea en manos del Congreso de la República, abonando en esto del que se vayan todos. Así es, yo por eso siempre he dicho, y lo dije ayer también en un programa periodístico, creo que es importante, primero, tener liderazgos mucho más claros en la oposición y mucho más creíbles y con mucho mayor credibilidad. Creo que en este momento no los tenemos y es una tarea importante. ¿Por qué no los tenemos en este momento? Bueno, porque están muy desgastados, ¿no? Por todas las razones que ya hemos comentado. O sea, creo que los liderazgos en la oposición también están desgastados. Necesitamos como oposición encontrar nuevos liderazgos, eso como primer punto. Y como segundo punto, como Parlamento, ponernos a pensar que esta situación de descrédito en general de la clase política, de descrédito del gobierno, de incapacidad y de estancamiento que tiene el Ejecutivo, tiene que tener una salida. De acuerdo, pero así como no se le debería dar más tiempo al presidente para que vaya aprendiendo en el camino, ¿cree usted que se le debería dar más tiempo a la oposición para que encuentre esos liderazgos, para que encuentre esos puntos de No, lo que confluencia? necesita la oposición en este momento es encontrar una salida para conseguir en el país una transición democrática, que tiene que pasar, creo yo, evidentemente, primero por la vacancia del presidente Castillo, para que dejen de seguir saqueando el Estado como lo están saqueando hasta este momento, ¿no? Porque el Congreso tiene varios cuestionamientos y todo, pero en el Congreso no está pues Juan Silva recibiendo 100 grandes, ¿no? Entonces es importante que primero saquemos al presidente Castillo. ¿Y por qué una propuesta de elecciones generales, tanto presidenciales como de Congreso? Por supuesto, o sea, eso tiene que venir como parte de la transición democrática. La pregunta es quién se va a quedar en el cargo hasta que tú digas, ok, el próximo año adelantamos las elecciones, que Pedro Castillo se queda hasta julio del próximo año gobernando. ¿María del Carmen Alba se quedaría? No, creo que tiene que ser una persona fruto del consenso de las fuerzas políticas en el Congreso, que dirija un gobierno de transición que nos permita darle al país un mínimo de certidumbre y de certeza para llegar a buen puerto, ¿Y ¿no? quién
podría ser esta figura que obtenga consenso y, por lo que comprendo de lo que usted dice, ocupe la presidencia del Congreso desde el 28 de julio, ¿no? Mira, efectivamente, el 28 de julio hay elecciones en la mesa directiva. Hay gente muy valiosa, yo prefiero no adelantarte ningún nombre en específico, pero sí hay gente muy valiosa que podría asumir ese reto, ¿no? Y creo que el país un poco ya lo sabe, y además en RPP han estado pasando unas propagandas con una persona que creo que podría asumir ese reto. Si pudiese ser más directo, porque Sí, no sé porque a qué se refiere. No lo entendemos. Hay no varias sea gente. esquivo, señor Mira, Cavero. No, a ver, te voy a decir, por ejemplo, hay varias personas que creo que son importantes, ¿no? Está la congresista Gladys Echaíz, creo que podría ser ella. Está el congresista Roberto Quiabra, creo que podría ser él. En mi bancada está el general José Williams, por ejemplo, héroe de Chavín de Huántar. Hay gente valiosa en el Congreso, ¿no? Hay gente valiosa. Somos 130 parlamentarios, hay gente con mucha experiencia, con mucha capacidad, con honradez, que podrán llevar una transición democrática que nos lleve a buen puerto en su momento, ¿no? Pero lo que sí no creo que puede continuar es el saqueo y la improvisación y el desgobierno en el que estamos en este momento, y cuya solución no solamente pasa por la salida de Pedro Castillo, sino también por la salida de Dina Boluarte, que yo creo que hasta el día de hoy no ha hecho un solo compromiso claro por decirnos si enmendaría el rumbo, ¿no? Con quiénes serían sus futuros aliados. Ha hecho, desde mi punto de vista, un papelón en Davos. Carlos Villarreal tiene una pregunta. Pero, congresista, usted habla y traslada la responsabilidad al Ejecutivo, me parece, en mayor medida que el Congreso. Usted dice, bueno, efectivamente no tenemos a un Juan Silva en el Congreso recibiendo 100 grandes. Ojo que eso es una hipótesis y que tiene que ser investigado y comprobado. Pero también está, por ejemplo, en el Congreso hay un grupo de parlamentarios a quienes se les conoce como los niños, ¿no es cierto? Y eso también implica una responsabilidad desde el punto de vista penal que va a ser determinada por la instancia respectiva, que es el Ministerio Público. Da la impresión, congresista, de que de parte del Congreso toda la culpa se quiere trasladar al Ejecutivo, ¿no? Y el Congreso no asume la responsabilidad que tiene. Tiene un nivel de desaprobación mucho mayor en las encuestas últimas que el gobierno. De acuerdo, Carlos, pero yo creo que no son comparables bajo ninguna circunstancia. O sea, desde mi punto de vista, el presidente Castillo mantuvo por muchísimo tiempo ahí a Juan Silva. Estos son años además bastante antiguos y él siguió mucho tiempo después de que... Y el Congreso también, de alguna manera, bloqueó su censura. Por supuesto. A ver, perdóname, lo íbamos a censurar hasta que Castillo lo sacó. Castillo lo retiró. Pero después de varios intentos, ya le veíamos a la congresista Susel Paredes en una campaña prácticamente solitaria. No, fue el primer intento de censura. Pero tardío intento, porque las cosas que usted le reprocha a Silva se sabían desde hace mucho tiempo. Bueno, lo que ocurre es que en el Parlamento, vuelvo a decir, no es sencillo llegar a consensos. Uno asume que el Congreso es una entidad, ¿no? Digamos... única, en el que nosotros pues tomamos así al caballazo las decisiones. No, nadie asume eso, pero que hayan niños, como lo ha mencionado Carlos Villarreal, que conocen muy bien el Congreso desde hace mucho tiempo. Los niños tienen un proceso, ¿no?, en la Comisión de Ética, y yo personalmente creo que deberían ser sancionados. Además, usted habla de barbaridades a nivel del Ejecutivo, y del Congreso también han habido algunas. O sea, no olvidemos, por ejemplo, la contrarreforma universitaria. Congresista Está bien, Cavero. Está entonces... bien, y yo he votado en contra de eso, pero no son comparables, pues no me vas a comparar eso con la desgracia que vive el Perú a nivel del Ejecutivo. Lo que pasa es la impresión es que, repito... No te digo que el Congreso no tenga responsabilidad, Carlos, pero no son comparables, no somos corresponsables de esta crisis. Tú tienes ahí a un gobierno que es absolutamente incapaz. Tú ves las principales causas en la encuesta de la desaprobación del gobierno: incapacidad, ¿no? Primero, incapacidad; segundo, la desgracia de la economía; y tercero, no haber cumplido sus promesas. 80%, o sea, entonces creo que no son comparables el nivel de magnitud, de corrupción, de improvisación, ¿no? En el Congreso tú no tienes pues a nadie entrando con un gorrito a escondidas, ¿no? A las 12 de la noche, a una casa clandestina. Tenemos niños. Sí, tienes 3, 4 niños de repente. Pues, seis. Hasta más, bueno, 6 procesados. En 6 fin. procesados. Tenemos que ir a una pausa, ¿no, Carlos? Sí, le quería dejar una pregunta justamente para después de los titulares, y que tiene que ver con respecto ya a esta denuncia que se conoció ayer de un espionaje, especie de espionaje, ¿no? A nivel de las licitaciones públicas, con gente que ingresa a las páginas de OCE para favorecer a determinadas empresas, y básicamente empresas chinas. Esa respuesta, por favor, la queremos escuchar después de... Conversando con el congresista Alejandro Cavero de Avanza País, le había consultado, congresista, sobre... ¿cómo toma usted esta denuncia que se conoció el día de ayer a través del programa Punto Final, en el cual se muestra que ha habido favorecimiento en licitaciones a empresas chinas con la actuación de un hacker, ¿no?, que ingresaba a la página de OCE y veía justamente las ofertas de empresas en licitaciones públicas?
Mira, Carlos, creo que esto tiene que investigarse y sancionarse con la mayor severidad. Me preocupa que la ciberseguridad en el Perú quizás no sea de las mejores. Tenemos que ver también en qué situación está la ciberseguridad en el país, en las instituciones públicas, y sancionar con la mayor severidad si esto ha ocurrido. Es un drama porque las contrataciones públicas en el Perú funcionan muy mal, ¿no? Tú vas a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, incluso a nivel del Ejecutivo, hacer obra es muy difícil, muy costoso, hay mucha corrupción de por medio, y hasta que no tengamos también una reforma integral del sistema de contrataciones en el Perú, vamos a seguir teniendo estos casos quizás por mucho más tiempo, ¿no? Y hablando de... Permítame volver al tema de la confianza en el Congreso. Usted y otros congresistas fueron muy criticados por un viaje a la India. No digo que sea algo ilegal, por supuesto, pero no sé si ustedes también evalúan el tema de la oportunidad política. Estamos en una situación de crisis política muy grave y no ha sido bien tomado esto del viaje por una cuestión, repito, de oportunidad. ¿Cree usted que fue el momento para hacer ese viaje? Porque mientras estamos aquí en crisis política, enfrentamientos y otros temas más que agobian a la población, se tome bien el hecho de que ustedes vayan de viaje a la India. Repito, no es ilegal, lo reconozco totalmente, pero ¿cree usted que fue inoportuno ese viaje? Mira, yo te preguntaría, Carlos, ¿cuándo sería para ti un buen momento? Hablo de la situación que vive el país. El Perú vive una situación de crisis hace 5 años. No, pero eso no es excusa. O sea, estamos en este momento hablando de una crisis política en donde los congresistas deberían estar trabajando para solucionarla. Por eso le pregunto, yo simplemente le pregunto sobre un tema de reflexión. Siempre trabajando, no solamente ahora, siempre trabajando. Pero la crisis política es desde hace 5 años, Carlos. Entonces yo te diría... Pero los pecados de los demás no le hacen santo a uno. O sea, yo simplemente le pregunto por el tema de la oportunidad, nada más. Pero está en crisis hace 5 años. Le pregunto por el tema de la oportunidad de viaje, nada más. Paramos la política exterior del país porque siendo algo importante, si bien no es urgente, sí es importante. Y eso sí hay que aclarar, Carlos. Hemos ido a trabajar. O sea, hemos tenido reuniones al más alto nivel con ministros de Estado, con parlamentarios, con el presidente de la Cámara Baja del Parlamento Indio. Yo he tenido la oportunidad de comentarle a la ministra de Comercio Exterior de la India la posibilidad de concluir, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio que está paralizado y que le daría al mercado peruano un acceso a un mercado de más de 1.200 millones de personas. De la India hay muchísimo que aprender. Tienen uno de los sectores farmacéuticos y yo me refiero a que es un tema muy sensible del mundo. Usted entenderá que es un tema muy sensible y yo me pongo en el lugar... o veo a la población que toma esta situación de determinada manera. Por eso le pregunto. ¿Qué hacemos con la política exterior del Perú? Que siendo importante, más no urgente, ¿qué hacemos con ella? ¿La paralizamos hasta que logremos la vacancia del presidente o el adelanto de las elecciones? ¿Cree usted que el show superficial en redes es la parte negativa del asunto, ¿no? Si ustedes dicen que fueron a trabajar y espero que de que ese trabajo se puedan ver frutos, ¿no le parece un exceso hemos publicado, mira, es que eso depende cómo se utilice. Yo también he publicado varias fotos en varias reuniones de trabajo que también están en mis redes sociales, ¿no? Si de repente me dices, debió agarrar la foto que tenía el Taj Mahal y guardarla para mi álbum personal de fotos, de repente, ¿no? De repente, pero el viaje no es la foto, o mejor dicho, la foto no es el viaje. El viaje ha sido más de 7 días. Usted sabe que una imagen pesa muchísimo. Más de 7 días de trabajo, de reuniones, al más alto nivel. Entonces, realmente caricaturizar un viaje que sí es importante, quizás no sea urgente, pero sí es importante, y creo que estas cosas no deben parar. Yo mismo he autorizado el otro día con mi votación al presidente a ir a la Cumbre de las Américas. Bueno, creo pero que es distinto, pues. El presidente es el presidente que dirige la política exterior. El presidente tiene que viajar. Pero es parte de su función, pues. Los parlamentarios también representamos. Y representamos también y tenemos reuniones con otros parlamentos del mundo, porque el Perú no puede vivir mirándose siempre el ombligo, ¿no? Y es importante volver y mirar de otras experiencias a ver si encontramos soluciones. Ojalá el presidente vaya a la cumbre y regrese con ideas de cómo arreglar las crisis aquí. La India, además, yo sé de paso, es uno de los pocos países en el mundo que con 1.200 millones de personas ha logrado resolver su crisis alimentaria, ¿no? Y aquí seguimos con este mismo problema. ¿Cómo lo han hecho? Por ejemplo, digitalizando, ¿no? Con la entrega de DNIs electrónicos que tienen un conteo digital, ¿no? Para que tú puedas tener una mucho mejor tracking del suministro de alimentos. Eso en el Perú estamos lejísimos. ¿Cómo el pueblo se beneficia de ese viaje? Con cosas como estas, por ejemplo. Te he dicho, yo he tenido la oportunidad de mencionarle a la propia ministra la posibilidad de concluir el TLC. Importantísimo, estancado en la 5ª ronda de negociación en este momento, ¿no? Eso sería importantísimo
¿Y ha hablado con el ministro peruano de ese sector, con el señor Sánchez o no? Quisiera hablar con el ministro Sánchez, ¿no? Vamos a ver si tenemos... ¿No lo ha recibido todavía? Todavía no me he reunido con él. Bueno, yo quisiera regresar a un tema que ha mencionado. ¿Usted no le parece sostenible que el señor Castillo permanezca como presidente hasta el año 26? Y hay en este momento por lo menos 4 vías para que deje la presidencia. Por una parte, la renuncia suya, que sería formulado en varios tonos; por otra parte, la vacancia que usted ha mencionado; por otra parte, hay una denuncia constitucional por traición a la patria, y hay quienes creen que se le puede inhabilitar constitucionalmente por algunas infracciones, por ejemplo, destituir al procurador general. ¿Cuál de estas vías le parece a usted la más razonable, la más viable? Yo creo que la más viable y además la más adecuada es la vacancia. Yo siempre lo he sostenido, creo que estamos frente para mí a una evidente incapacidad moral, no de ahora, de hace permanente de hace muchísimo tiempo atrás, y creo que el Congreso tiene que ponerse a la altura, encontrar los votos y vacarlo de una vez, porque es insostenible la forma en la que el Perú no se puede seguir gobernando así. Pero en ese momento no tienen los votos. ¿Cree usted que cuando la congresista Mari Carmen Alba salga de la mesa directiva los tengan? No lo sé, porque no creo que dependa de que si ella está o no está en la mesa directiva lograr conseguir los 87 votos. ¿Usted cree que no hay un cálculo político ahí? ¿Le parece a usted mismo acaba de decir hace unos instantes que necesitan otro perfil para alguien que lleve a la transición? Claro, pero la transición implicaría primero que salga el presidente Pedro Castillo, luego tiene que salir la vicepresidenta Dina Boluarte, y en ese momento el Parlamento decidirá y escogerá quién es la persona que lidere la transición, ¿no? Inclusive si pudiera salir un presidente del Congreso en julio y suponte que la vacancia se dé en octubre, por ponerte un plazo que no sé si sea, son las elecciones, o en noviembre, un plazo por allí. Cuidado con el Mundial de Fútbol. Tampoco se acerca al Mundial de Fútbol de noviembre. Tampoco necesariamente significa, Mabel, que el que esté presidente del Congreso en ese momento sea el que lidere la transición. Si en ese momento el Congreso decide que sea otra persona, se decidirá en ese momento, se cruzará el puente cuando se llegue a él, pero creo que por ahí tenemos que transitar, creo que por ese puente tenemos que transitar. Congresista, hablando del presidente de la República, ha sido citado el 13 de junio, para hoy está citado el exministro Silva. Sin embargo, ambos han cuestionado esta citación y señalan que, bueno, en el caso de Silva es contundente, no va a ir, y también está poniendo en tela de juicio esa citación la defensa del presidente de la República. ¿Usted cree que ambos tienen intención de aclarar esta situación ante la justicia? Mira, y además creo que lo han citado el mismo día del repechaje de Perú, ¿no? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Para que no vea el partido. Para que nadie se entere de lo que va a decir el presidente. Mira, yo creo que lamentable, o sea, creo que ellos deberán ser los primeros, si no tienen nada que ocultar, en querer aclarar, ¿no? Más bien lo que me dice es que tienen mucho que ocultar y tienen mucho de lo que protegerse y por lo tanto quieren dilatar esto o hacerlo pasar por agua tibia o hacerlo pasar a escondidas. Y lamentable, pues es una raya más al tigre. Yo nunca he confiado en la honestidad del presidente Castillo, pero creo que es simplemente una raya más al tigre el hecho de que estén buscando todas estas artimañas y triquiñuelas para no rendir cuentas al país por estas gravísimas acusaciones, ¿no? Congresista Alejandro Cabero, muchísimas gracias, por estos minutos. Son las 9:15. Tenemos